Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como la última vez que hablamos yo le había prometido una muestra de afilado, acá estoy listo para comenzar. Vamos a arrancar mostrando algunas cosas que yo fui juntando acá y que preparé para mostrarles a ustedes, que son cosas básicas que se pueden conseguir. Acá tengo una piedra natural, esta es una piedra natural de afilar, mendocina, que acá en Argentina se consigue. Este es una piedra. Creo que acá en el mercado local, en lo que es Argentina, es una de las mejores piedras que se pueden conseguir. Por otro lado, acá tengo otras dos piedras de compuestos, estas de carburo, algunos otros compuestos. Hay una que es de muy buena calidad y hay otra que no tanto. Lo voy a explicar y aclarar un poquito de ese tema también. Chaira, voy a mostrar un poquito un chairado sencillo, algo fácil para empezar a tener alguna noción y que todo el mundo que quiera chairar o que quiera mejorar su técnica la pueda usar. Tengo un cuero de asentar, es un cuero que ya tiene varios años de trabajo acá en el taller cumpliendo, siempre cumplió, tiene varios kilómetros, como verán, ya tienen sus marcas, pero todavía sigue útil y en funciones. Por este lado tengo una especie de chaira de madera, esta la hice con un pedacito de madera, ustedes lo pueden hacer con un palo de escoba, que es una madera semidura, una madera blanda, no tiene que ser una madera dura, nada en particular, nada especial. Ahora les voy a mostrar cuál es la función, que no es ni más ni menos que apagar un poquito la rebarba del filo que nos deja la piedra. Voy a mostrar primero esto, por qué sí, por qué no. Este tipo de compuestos de carburo o algunos otros compuestos que se consiguen, a veces tiene un abrasivo extremadamente agresivo, como el caso de tiene un abrasivo muy agresivo, que lo que va a producir es unas rayas muy profundas y difíciles de sacar en nuestro cuchillo. Eso a la larga nos va a traer consecuencias porque produce un desgaste mayor, un desgaste prematuro de esa línea del recazo. Ustedes verán que hay muchos cuchillos de carnicero que acá en el recazo, esta parte de la base que se llama recazo, tiene un largo normal de fábrica y se nos va haciendo como una panza para adentro. Este tipo de abrasivo lo que hace es combinado con una mala técnica, nos produce ese tipo de daño en la hoja y es permanente. Después cuesta mucho arreglar, hay que llevarlo a alguien especializado y es un trabajo que no nos podemos evitar teniendo una buena piedra y dándole un buen mantenimiento y una buena técnica. En este caso tenemos una piedra que esta sí es una piedra de mejor calidad que cuesta un poquito más conseguirla, porque ya en esta época es muy difícil conseguir. Esta es Made in USA. Lo que sería una lija que nosotros conseguimos en la ferretería, la granulación, bueno, el equivalente a una lija que conseguimos en la ferretería, este sería de más o menos 220. Este es un abrasivo suave. Volviendo a esta, que es una, como digo, para mí es una de las mejores piedras que tenemos acá en el mercado. Esta tiene una granulación a una lija que conseguimos en la pinturería o en la ferretería, tiene una granulación de aproximadamente 320. Así que yo lo que voy a hacer ahora es voy a mostrar una técnica suave, sencilla y fácil de aprender y también fácil de practicar para dar un buen filo a nuestras piezas. Yo lo que voy a arrancar es haciendo un apoyo completo acá de la hoja y voy a traer usando toda la piedra hasta el final. Si ustedes ven, yo lo que estoy haciendo es usando de punta a punta toda la superficie de la piedra, dándole contacto pleno. Ahora lo voy a dar vuelta y ustedes van a ver, dándole contacto pleno. Lo que hago es apoyar el dedo acá para tener un control, pero la hoja recorre de punta a punta la piedra. Esto no es casualidad. Esto recorre de punta a punta y tiene contacto pleno ¿para qué? Para que yo a la larga, con el uso, con los años, tenga un desgaste parejo y progresivo en mi piedra. Si yo uso algunas técnicas más de apuro o más particulares, sabemos todos que hay varias técnicas de afilado, pero si yo voy, por ejemplo, voy afilando así porque digo, bueno, acá le saco filo rápido y me voy a casa. Perfecto. O agarro y digo, no, le doy acá o acá o acá o infinidad, depende
de cómo a ustedes les sea más cómodo. Con el tiempo lo que va a pasar es que se nos va a hacer una canaleta acá, se nos va a hacer una panza acá, se nos va a hacer una panza así, etcétera, etcétera, etcétera. Así que como esto es un trabajo que no nos lleva 8 horas afilar un cuchillo, nosotros nos vamos a tomar el tiempo y vamos a tener la paciencia necesaria para darle un buen afilado. Como ustedes ven, yo estoy mojando la piedra para que suavice el deslizamiento de la hoja sobre la piedra. Y esto me da pie también para hablar de otro tema que lo había charlado en su momento cuando hice el posteo de la muestra de afilado, que era aceite sí, aceite no, detergente sí, detergente no. Esa es otra cuestión importante que hay que tener en cuenta. Siempre escuché a la gente que usa detergente, que usa aceite, etcétera, etcétera, y algunos otros solventes o lubricantes con base de solvente, etcétera, etcétera, etcétera. Son ya nombres comerciales. ¿Qué te dice la gente? No, yo uso aceite porque no me raya la hoja, es fantástico, probalo, fantástico. Yo uso detergente porque esa espumita hace que el cuchillo se gaste más rápido, aparte no me raya la hoja, etc. En conclusión y en resumen, la mayoría de la gente tiene la teoría de que el aceite o el detergente o algún otro tipo de lubricante con base solvente o no, les da una protección al rayado de las hojas. Ahora, en mi opinión, si bien es aceptable y yo comparto cada técnica, porque cada uno tiene su técnica de afilado, yo lo que digo es lo siguiente. Mientras que nosotros, entre la piedra, que es nuestro elemento abrasivo, y la hoja, que es nuestro elemento de filo, el cual tiene que tener un contacto pleno para poder yo hacer ese desgaste de material, para que la piedra me saque material. Si yo en ese entremedio de la hoja y la piedra, yo tengo una lámina de aceite, tengo una película de aceite, una película de detergente que también tienen al tacto una consistencia aceitosa, no voy a tener contacto pleno de la hoja con la piedra. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Estamos hablando de contacto pleno para que justamente se produzca el desgaste, el desbaste de nuestro acero para poder tener un buen afilado. Así que ustedes si se fijan, el que hizo la prueba con aceite, prueba, 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 y recién cuando tiene contacto pleno el acero con la piedra, se van a dar cuenta por el sonido. Ahí recién estamos teniendo contacto pleno. Entonces, lo que vendría a ser la función de lubricar o la función de proteger, etcétera, etcétera, cuando llega al filo no nos sirve de nada. Entonces, yo hace muchos años, desde los 8 años que el abuelo Juan a mí me enseñó a afilar, me quedo con el agua. Entonces yo mojo la piedra, que son todas piedras al agua, esta que nosotros las podemos mojar tranquilamente, como les decía hace un ratito. La dejan el viernes para el sábado, se levantan el sábado, ponen la pava, se toman unos buenos mates, mientras le dan un buen mantenimiento. Ustedes sientan el sonido y como yo recorro toda la piedra con pleno contacto. Ahora doy vuelta y hago lo mismo. Pleno contacto. A mí por el sonido y por la experiencia que tengo ya me dice que este cuchillo no le falta mucho. Si bien no estaba el filo destrozado, no es que tenía un filo plano, chato, no estaba abollado, no tenía melladuras, no le faltaba ningún pedacito a la hoja. Ya me está dando información de que está llegando a su punto final este afilado. Obviamente tampoco elegí un cuchillo que estaba destrozado para que por una cuestión de tiempo no tenga un video de 50 minutos tratando de sacarle filo a esta hoja. Pero bueno, yo creo que no le falta mucho a este cuchillo para que termine con un buen afilado. Yo creo que ahí vamos a estar. Obviamente yo tenía acá otro cuchillo preparado. Este es un cuchillo que ya está afilado, está sentado, ya pasó por todas las etapas y tiene un filo cortante ya muy prolijo, muy parejo, muy suave, el cual
Si ustedes escuchan, es un filo que no tiene resistencia, que no tiene ningún tipo de inconveniente para pasar con la hoja. Así que bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a mostrar una técnica suave de chairado, que es lo que comentaba, para alinear. Esta es una técnica suave. Obviamente con pericia, con práctica y con años de experiencia. El chairado ustedes vieron a veces como un carnicero con experiencia, una persona que trabaja, por ejemplo, fileteando pescado, etc. Tiene una velocidad increíble a la hora de chairar, pero bueno, acá el objetivo era mostrar una buena técnica de chairado. Voy a hacer lo siguiente con este fusil, con esta símil chaira de madera. ¿Para qué hago esto? Para ir matando la rebarba. Si ustedes ven, va teniendo algún colorcito acá que va cambiando, es ahí donde va pasando el filo y a mí me va indicando que está teniendo contacto y tengo presencia de rebarba, porque fíjense que tiene alguna resistencia el cuchillo a pasar. De este lado ya no tiene resistencia y este lado se está quedando prácticamente sin resistencia. Cuando ya no tengo resistencia, eso me va a indicar que puedo pasar al cuero. Yo paso al cuero y hago lo mismo. Básicamente hago lo mismo que hice con la piedra. Pleno contacto y voy trayendo desde el recazo, o sea, la base del cuchillo, que es la parte más cercana a la mano, hasta la punta. Lo voy a dar vuelta y voy a hacer lo mismo. Yo acá lo que estoy haciendo es alineando totalmente, puliendo el filo y dándole una terminación bien suave para que el filo no tenga ningún tipo de resistencia a la hora de cortar. Vieron que desliza suave, acá ven cómo se traba, porque quiere decir que de este lado me está faltando un poquito. Ya cuando este lado esté también suave y deslice sin ningún tipo de inconveniente, ya me va a dar la señal de que tengo prácticamente un filo ya terminado. Que ahora, ustedes si recuerdan cómo cortaba el anterior, ahora vieron, ya tengo un filo muy bueno, muy aceptable. Este cuchillo que estaba sin cortar ya prácticamente tiene la misma capacidad de corte, que acá ya depende de nosotros. Si nosotros queremos darle un filo extremo, un acabado suave, bien delicado, para que el cuchillo tenga un corte, un filo extremo, algo bisturí, como normalmente siempre decimos, ya depende de nosotros en el equilibrio de piedra, pulido, suavizado, chairado, etc., para tener un filo final bien extremo de acuerdo a la utilidad que nosotros le vamos a dar. Volviendo a este tipo de piedras, quiero hacer un paréntesis. No es que estas piedras no sirvan, sino que esta piedra la podemos usar para otro tipo de herramientas de un uso no tan delicado. Por ejemplo, una tijera de podar, un hacha, una azada o cualquier elemento o herramienta de jardinería. Eso nos va a servir para afilar ese tipo de herramientas. Si recuerden que para tener un afilado más delicado recurrimos a estas herramientas. Se dan cuenta de que tampoco son herramientas imposibles de conseguir, y no es algo costoso, no es algo que no se puede comprar. Son todas cosas que están al alcance, y con un mínimo de práctica, un mínimo de paciencia, a nosotros nos va a dar un resultado muy bueno a la hora de mantener el filo de los cuchillos. Repasemos el tema del chairado. Es una cuestión de paciencia, es una cuestión de práctica, es una cuestión de entender de que eso con el tiempo nos va a dar un buen resultado. Recuerden, este fusil se puede hacer con algún palo de escoba viejo. Siempre tiene que ser una madera suavizada, bien lijadita, bien prolija, bien pareja. Lo mismo con el cuero, es un cuero baqueta con una base de madera que está pegada con cemento de contacto.
no tiene ningún tipo de agregado, ningún tipo de abrasivo, ningún tipo de crema abrasiva, nada. Esto es solamente cuero liso. Así que nada, espero que les haya servido. La técnica esa de afilado es una técnica básica, es una técnica para iniciales y es una técnica también para experimentados que con paciencia van a tener un buen afilado. Esto no es nada de otro mundo, es algo sencillo, solamente nos requiere un poquito de paciencia y tiempo. Esto también a la larga, cuando nosotros aprendamos, nos va a ahorrar un dinero porque hay afiladores especializados, que en ese caso nosotros ya vamos a prescindir una vez aprendido estas técnicas. Queda totalmente prohibido para este tipo de cuchillos, para cuchillos, para piezas delicadas, para cuchillos de cocina, de casa, de trabajo, para profesionales y no profesionales, queda totalmente prohibido, por ejemplo, la amoladora de banco con algún tipo de esmeril, la amoladora angular con ningún tipo de disco de desbaste. Esas cosas son muy agresivas, queman el acero, queman la hoja, tienen muchísimas revoluciones. Así que ese tipo de herramientas atentan contra nuestros filos, así que tengan en cuenta a la hora de afilar, o si hay algún conocido, siempre tenemos a un conocido que es un fenómeno afilando con eso. Yo tendría un poquito más de cuidado y arrancaría consiguiendo una piedra de estas, después me fabrico un cuero, después me fabrico un fusilcito, o lo que vendría a ser, como le dijimos, una chaira de madera. La chaira en sí no es de primera necesidad, así que el que no tiene chaira no se preocupe, va a poder afilar ya con estos tres elementos, el cuero, el fusil y la piedra natural, ya va a poder tener un buen afilado. Para que el que es fanático del pulido, del brillo, etcétera, etcétera, lo que puede hacer es, se compra una lija de grano fino a partir de grano 1000 en la ferretería, puede cortar a la medida de esta piedra, son lijas al agua, así que la pueden mojar a la lija, la apoyan acá, un grano 1000, un grano 1500, 2000, 2500, lo que ustedes quieran. O también la pueden apoyar acá después de mojar. Estos cueros pueden recibir un poquito de humedad, no pasa nada. Siempre y cuando después de cada mantenimiento se lo seque bien y se lo deje oreando. Obviamente si esto dejamos mojado continuamente va a despegar y va a perder sus propiedades, digamos, de firmeza. Pero el que es fanático del brillo extremo, del pulido extremo, etcétera, etcétera, se compra una lija entre granulación entre los 1000 y los 1500, 2000, moja la lija, lo corta a esta medida o lo corta a esta medida y hace el mismo ejercicio que hicimos hoy de pasar suavemente en ambas direcciones, siempre empujando y siempre trayendo con el filo hacia el otro lado. Y eso le va a dar un puntito más al filo extremo que ya tenemos, porque le va a dar un pulido muy suave, un acabado espectacular, no va a tener ningún tipo de resistencia a la hora de cortar. Así que nada, pero eso ya es un consejo para aquel que ya tiene una obsesión que lo quiere tener a un cuchillo, pero ya para casi nivel de corte de competición, digamos. Muy importante estas herramientas, es un detalle que ya todo el mundo obviamente lo sabe, pero nunca está de más recordarlo. Esto siempre lejos de los chicos, siempre en manos de gente que más o menos entiende y es consciente de lo que es una herramienta de filo. Recuerden que una herramienta de filo sin filo es mucho más peligrosa que una herramienta bien afilada, ya que la fuerza que nosotros hacemos al cortar, si encontramos resistencia, a mayor resistencia es más fuerza, y eso a veces pasa de que se puede resbalar si la tabla no está bien firme, si se nos mueve la mesa, si se nos resbala algo, nos puede causar un accidente más grave. Así que tengan en cuenta eso. Siempre es mucho más peligroso un cuchillo, una herramienta de corte de filo sin filo que una herramienta bien afilada. Hay productos, por ejemplo, en cocina que, como la calabaza, el zapallo, etcétera, que tienen una corteza dura, tienen una buena resistencia, son cáscaras gruesas, no tienen un buen apoyo.
Eso va a hacer que nosotros muchas veces con un cuchillo desafilado hagamos una fuerza inadecuada y eso se nos puede ir hacia un dedo, etcétera. Así que tengan en cuenta eso. Un consejo clave y algo a tener en cuenta es que es mucho más peligroso un cuchillo o una herramienta de filo sin filo que una herramienta muy bien afilada. Así que nada, espero que todos los conceptos estén claros. Traté de no ser muy largo, pero bueno, a veces las explicaciones requieren ser alguna que otra extralimitación, así que siempre me pasa que termino hablando de más, pero bueno, espero que haya servido y sea de gran utilidad para todos. Un saludo grande.